Buenas noches, compañeros y compañeras. Como siguiente punto nos correspondió en nuestra exposición hablar de la revocación del testamento solemne. Pero antes de esto me gustaría darles a conocer unas diferencias y semejanzas entre el testamento cerrado y el testamento abierto, para que de esta manera podamos entender mejor la explicación del tema asignado. Como bien ya vimos que el testamento puede ser abierto o cerrado y se denomina testamento abierto aquel por medio del cual el testador manifiesta a viva voz sus disposiciones testamentarias al notario y a los testigos, mientras que en el testamento cerrado es aquel que tiene la característica de secreto, debido a que el testador lo presenta ante notario y los testigos en escritura pública. Las disposiciones de dicho testamento solo las conoce el testador. Entre estas dos clases de testamento se pueden establecer las siguientes semejanzas. Primera, que ambos son solemnes y deben constar por escrito. Segunda, deben otorgarse ante notario y testigos. Y como última tenemos que los dos tienen los mismos efectos. Por otro lado, se diferencia el uno del otro en lo siguiente. Primero, fundamentalmente se diferencia, como lo mencioné anteriormente, en que el testamento abierto se da a conocer a viva voz. ¿Qué quiere decir esto? Que las disposiciones testamentarias son dadas a conocer por el testador ante el notario y los testigos, mientras que el testamento cerrado es secreto. Como segunda diferencia tenemos que el número de testigos en el testamento abierto deben de ser de 3. Mientras que en el testamento cerrado es de 5 testigos. Dada esta explicación, entraré en más detalles al tema asignado. Entonces, para comenzar la exposición, generaré un interrogante que dice: ¿se pueden otorgar testamento? Entonces podemos ver que en el artículo 1055 del Código Civil dispone que el testador conserva la facultad de revocar sus disposiciones testamentarias mientras viva. Por lo tanto, en cualquier momento puede revocarlas y hacer un nuevo testamento. El testamento solamente puede ser revocado por el mismo testador, es decir, el testador es la persona legitimaria para invalidar todas o partes de sus disposiciones testamentarias, lo cual se logra a través de la realización de otros testamentos. Sin embargo, hay testamentos que, según lo establecido en el Código Civil, caducan sin que medie revocación del testador. Caducan sin necesidad de revocación hecha por el testador los testamentos privilegiados en los casos expresamente contemplados en la ley, según lo establecido en el artículo 1270 del Código Civil, que habla de la revocación del testamento, donde dice que el testamento que ha sido otorgado válidamente no puede invalidarse sino por la revocación del testador. Sin embargo, los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de revocación en los casos previstos por la ley. La revocación puede ser tanto total como parcial. Si una persona entonces realiza un testamento cerrado, puede revocarlo totalmente o a través de un testamento privilegiado o a través de cualquier testamento privilegiado, si es el caso de que la persona esté en una situación que le permita otorgar cualquiera de esta clase de testamentos. Cuando se revoca el testamento solemne por un testamento privilegiado, la revocación caducará si el testamento caduca. En dicho caso valdrá el testamento otorgado antes del privilegiado. Por ejemplo, tenemos que Juan otorga testamento abierto, pero después la vida del testador se encuentra en inminente peligro y decide revocar su testamento abierto por un testamento verbal.
Podemos ver que el testamento verbal caduca si el testador fallece después de 30 días otorgado el testamento o si falleciendo antes de este término no se hubiera puesto por escrito el testamento con las formalidades establecidas en la ley dentro de los 30 días siguientes a la muerte. En el caso del ejemplo que di anteriormente, podemos ver que si el testamento verbal caduca, la revocación que hizo Juan también. Entonces, ¿qué pasa? Subsiste el testamento abierto que él había otorgado antes del verbal, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 1271 del Código Civil. Entonces se debe expresar la voluntad de revocar el testamento, pues puede haber testamento coexistentes, ya que así lo expresa el artículo 1273 del Código Civil, lo cual expresa lo siguiente. Dice que un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la existencia de otro u otros posteriores. Los testamentos posteriores que expresamente no revoquen los anteriores dejarán subsistente en estas las disposiciones que no sean incompatibles con las posteriores o contrarias a ellas. Entonces, dicho esto, podemos ver que la revocación de un testamento, ya sea parcial o total, siempre debe expresarse, porque si no se entenderá que los testamentos coexisten. Como siguiente paso a nuestra exposición daremos la reforma del testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma del testamento puede ser entendida de dos formas. Primera, que los cambios o modificaciones que el testador hace a su testamento, para lo cual debe revocar el primer testamento y hacer uno nuevo, y la modificación que los herederos legitimarios del testador pueden perseguir, la que nos ocupamos a continuación. La acción de reforma podemos ver que del testamento es una herramienta que le brinda a la ley a los legitimarios a los cuales el testador no les haya dejado en el testamento lo que por ley les corresponde. Los legitimarios son herederos forzosos, ya que es una asignación forzosa darles las legítimas. Podemos ver que los legitimarios son primero, tenemos a los descendientes, que son los hijos, y los ascendientes, que hace referencia a los padres. Con la acción de reforma del testamento lo que se busca es que se les entregue a los legitimarios lo que por ley les corresponde. Cuando el testador no se los haya dejado contemplado pues en su testamento, pues aunque el testador pueda disponer parte de sus bienes a su arbitrio, es obligado por la ley a respetar las asignaciones forzosas. La reforma del testamento se pide cuando, aun siendo nombrado en el testamento, ha habido un menoscabo en lo que realmente le corresponde al heredero. Pero cuando se da el caso en que los legitimarios ni siquiera fueron nombrados en el testamento, en este caso no se debe de iniciar una acción de reforma del testamento, sino que por lo contrario se debe de probar la calidad de heredero dentro de las sucesiones en trámite o iniciar una acción de petición de herencia cuando el proceso haya terminado. Podemos ver que la acción de reforma del testamento podrá ser intentada dentro de los 4 años, los cuales serán contados a partir del día en que tuvieron conocimiento de su calidad de legitimarios y del testamento. ¿Quién puede ejercer esta acción? Podemos ver que este tipo de acción puede ser ejercida tanto por los legitimarios y las personas a quien se les haya transmitido su derecho. También puede ser ejercida por el cónyuge sobreviviente para que se le integre su porción conyugal. Con respecto al tema, la Corte Constitucional se pronunció en su sentencia C641 del 31 de mayo del 2000 de la siguiente manera. Establece que los derechos sucesorales de los legitimarios que protegen las legítimas rigorosas son la natural y obvia proyección en el tiempo de la voluntad responsable de conformar una familia.
pues emanan de la vocación hereditaria que a su turno es consecuencia de la filiación y esta a su vez surge del parentesco, que entre otros nace de los vínculos de consanguinidad que forma una familia, con presidencia de las diversas modalidades en que ésta puede tener lugar. Constituyen clara expresión de la primogenitura responsable y son también manifestaciones de los consiguientes derechos y deberes que se derivan del estado civil de las personas, materias, todas estas sobre las que le corresponde lo que le corresponde al Congreso legislar. Entonces, dicho esto, como lo indiqué anteriormente, podemos ver que la acción de reforma del testamento puede ser ejercida por quienes configuren en el testamento únicamente, para que de esta manera nos quede más claro estos dos conceptos, daré una diferencia entre la revocación y reforma del testamento. Entonces podemos ver que una cosa es la revocación del testamento y otra muy diferente es la reforma. En la primera tenemos que el testamento es cambiado en su totalidad por el testador, mientras que en la reforma del testamento es una acción que puede ejercer los legitimarios cuando se les haya menoscabado por el testamento en lo que realmente les corresponde por ley. Dicha acción la tiene el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente. Por otro lado, podemos ver que la revocación del testamento es facultad exclusiva del testador y este puede cambiar su testamento solo en una parte de sus disposiciones o en la totalidad del testamento. Entonces, miramos que la revocación puede ser total o parcial. Cuando se trata de un testamento solemne, este puede ser revocado por otro testamento solemne o por un testamento privilegiado, si el testador se encuentra en las circunstancias para poder otorgar esta clase de testamento. Pero si se revoca un testamento solemne por un privilegiado, si este llegara a caducar, valdrá el testamento otorgado con anterioridad. Las personas que no pueden hacer testamento, esta explicación dice que no todas las personas pueden testar o hacer un testamento, y esto está establecido en el artículo 1061 del Código Civil, donde señala que las personas que no pueden hacer testamento son: primero, el impúber; segundo, el que se hallare bajo de interdicción por causa de demencia; tercero, el que actualmente no estará en su sano juicio por ebriedad o por otra causa; y como última tenemos que por palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Entonces miramos que toda persona no es hábil para testar, no puede hacerlo ni por medio de apoderado ni representante, y en tal caso sus bienes serán distribuidos conforme lo establezca la ley entre los herederos legitimarios. Bueno, muchas gracias, esta fue mi intervención. Igual ahorita seguirá mi compañera explicando de otro punto que nos correspondió como tal explicar. Espero hayan comprendido este tema y que tengan una feliz noche.